familia. Como pueblo, venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Conforme el Salmo 85 decimos todos, inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor en esta tarde que apenas comienza, pidiéndole por los hermanos doctores, enfermeras y por todos los enfermos de COVID. Le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que nos asista en este momento difícil. Entre los doctores y los enfermos, el Señor mire con misericordia a este caminar de bendición en el camino de la salud. Pedimos al Señor también por el fin de la pandemia, por el fin del aborto, por las familias, por los matrimonios, por los sacerdotes y por nuestro Santo Papa, el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Pedimos al Señor la gracia de la bendición a todas las familias presentes en el nombre de Jesús, la familia Figueroa Hernández, Rosado Figueroa, que da gracias a Dios, Figueroa Urea, por la familia Poxtan Delgado, Narváez Cruz, y por la familia Olvera González en sus necesidades, y de cada uno de nosotros como familia, que el Señor nos mire con su misericordia. Así sea. En la sangre preciosa de Cristo, le pedimos por la salud de María del Carmen, de Saúl Valderas, de Irma de la Fuente, de Leopoldo Palmeros, de Abel Blanco, de Siri Landa, de nosotros y de los nuestros, que el Señor nos mire con su misericordia presente, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Antonio Hernández, de Armando Figueroa, de José Luis Simón, de Rosario Cruz, de Guadalupe López, de Santiago López, de Ricardo Yedgar García, de Fernando Maus y María de la Paz, de Florentino y Nemesia. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Isabel Montero, de Elizabeth Moguel, de Francisco Yeloína, de Pedro Guadalupe, de Antonio Celina y María Guadalupe, de Eligio Grapín, de Eduardo Valenzuela
padre, Eduardo Valenzuela, hijo, y de Marciana Rodríguez. Por el eterno descanso de Margarita Morales, de Martina Ramírez, de Aurelia Cruz, de Carlos Santos, de Sergio Durán, de Rosalía Gutiérrez. Por el eterno descanso de Monseñor Hipólito Reyes, el Padre Víctor Díaz, Padre Víctor Raigosa, Padre Jesús López y Jesús Sandoval, los Padres Herminio, Gilberto, Gabriel, Javier, David, Pastor, José Manuel, Félix, Rafael, Mauro, Dionisio e Isaac, y hace un rato murió el Padre José Luis Guerrero. Que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Decimos todos, por los méritos de tu divina infancia, hermoso, divino Niño Jesús, auxílianos a nuestros hermanos damnificados por la tormenta, por el huracán. Ofrecemos esa oración por todos aquellos que fueron arrasados en sus casas, en sus bienes. Pidámosle al Señor que nosotros también podamos ayudar, no nada más con nuestra oración, sino el día de mañana que nos soliciten acompañar con víveres, con ropa, con medicamento. Estemos listos para esta compañía, y por ello mismo le pedimos al Señor que nos perdone, porque son las inclemencias del tiempo la respuesta de nuestros pecados. Digámosle con fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, piedad, Señor. Hemos pecado contra ti. Piedad, Señor. Piedad, piedad, Señor. Hemos pecado contra ti. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Piedad, piedad, Señor. Piedad, piedad, Señor. Hemos pecado contra ti. Y el cielo y la tierra se unen cuando el Hijo del Hombre hace oración ante el Padre diciendo así: a los hombres de buena voluntad te alabamos, te bendecimos
adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Bendito y alabado. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro de los Jueces. Josué. Hoy escuchamos que Josué le dice al pueblo hebreo: deténganse, alto. Quiero considerar algo antes de pasar a la tierra prometida. Reúne a los jefes de las tribus, reúne a los sacerdotes, a los jueces, a las escribas, reúne a las meras cabezas a decirle: a ver, necesito saber algo. Acuérdense cuando pasamos el río Jordán, y de aquel lado, Egipto, cuando éramos esclavos. Y cuando éramos esclavos, ahí nos acompañó Dios con su mano poderosa, con su brazo firme, nos manifestó su presencia. Y en el momento nos liberó, pero en el paso cruzamos el pueblo de los amonitas y los ídolos, las imágenes de amuletos se les pegaron a muchos. Y en ese momento quiero decirles que aquí y ahora mi familia y yo queremos seguir caminando como Dios manda. Si ustedes traen amuletos, si ustedes traen atuendos, si ustedes traen, eso es en contra de la fidelidad a Dios. Y eso lo manifiesta el Señor, porque nos está diciendo a ti de esas imágenes que tienes en tu casa, que para la suerte, que el borreguito con moneditas, que el elefante volteado con las orejas determinadas, que el ramo de ajos envueltos en no sé qué, en cosas rojas, y que no sé qué, que por ahí una herradura al pie de la entrada para la suerte. ¿Cuántas cosas específicamente son parte de un desenvolvimiento a la infidelidad? Por eso dice Josué: alto. Si ustedes caminan para allá, mi familia y yo que queremos cumplir, caminamos para allá.
Y ahí nos muestra el Señor ese desenvolvimiento que quiere que nosotros vivamos. Por eso hoy, Señor, está invitándonos a ver de qué manera nosotros nos estamos alimentando. Porque a lo mejor nos estamos alimentando y estamos solamente engordando con nuestro alimento, pero no nos estamos nutriendo. Y a la persona que está nutrida no necesita alimentarse más porque se siente satisfecha. Pero a la persona que solamente come lecturas que no le llevan a una cultura. Come la televisión, programas, series que no le llevan a un crecimiento. Come comentarios e ideas que realmente y lleva una desnutrición continua y dice, ay padre, es que yo no falto a misa, pero mírame, no me va bien. Pues te has alimentado, pero realmente no te has nutrido por ti misma. Y por eso mismo hoy le dice Josué a toda la comunidad, no nos va a ir bien si entramos a la tierra prometida y seguimos como seguimos ofendiendo a Dios en esos actos de infidelidad. Escuchemos el mensaje del Señor. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses? ¿A los que sirvieron sus antepasados? ¿Al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasábamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su
Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus cojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirá quienes en él esperen. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres serán dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. De pie. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron:
Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de eso algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que apenas comienza de nuestro último domingo de agosto, el Señor nos invita a hacer recuento sobre el tema de la cual siempre nos quiere hablar, de la Eucaristía, porque ahí está Él. En el principio, a mediados de julio, el Señor tocó el tema sobre la multiplicación de los panes. Y Él le hizo la pregunta a Felipe: ¿con cuánto comprarás pan para darle de comer a esta gente? Y Felipe hizo el cálculo: ni 200 denarios serían suficientes para comer una fracción de pan cada uno. Se acerca Andrés, ¿sí recuerdan? En julio. Bueno, vamos a ver si recuerdan. Se acerca Andrés y le dijo: ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes? ¿Y cuántos pescados? 2. Sí, entonces sí vinieron en julio, ¿eh? Y dice: 5 panes y 2 pescados. ¿Y cuántos comieron? 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. ¿Y cuántos recogieron de sobrantes? 12 canastos. Eso fue como a mediados, finales de julio. Después, en el paso de la semana al siguiente domingo, Jesús dice así, en el nombre de Jesús, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y nos invita nuevamente inclinándonos a la Eucaristía. Después, la tercera semana, ya entrando en agosto, nos dice: el que viene a mí, y el que cree en mí. Ayúdame, porque por ahí ya veo unos ojitos de huevo tibio. Ya estoy viendo por ahí unos ojitos de huevo tibio. Y por eso mismo el Señor nos está invitando a recordar el contexto de una reseña dominical, donde Él nos está invitando a que la Eucaristía, Él está presente. Y por eso mismo nosotros recurrimos a tener el detalle. Hoy, en el Señor, seguimos este contexto de la cual el Señor nos está, en sus citas bíblicas, recordándonos dónde voy a estar.
Y por eso mismo hoy nos dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Trascendentalmente es muy erróneo que pudiéramos decir que tengo que comerme la carne de Jesús. Pero ellos no entendían que el Señor nos está invitando a ver una trascendencia de ese mensaje. Por eso mismo Jesús dice, el que come, dice en el momento del cenáculo, en la cena, hagan esto en memoria mía, y les presenta la fracción de pan. Y hacer esto en memoria mía es recordar el banquete eucarístico, pero vamos despacito en el tema de hoy. El tema de hoy es recordar que Jesús nos está dando un alimento verdadero. Hace un rato lo mencionábamos. Nosotros comemos y al rato tenemos hambre. Seguimos comiendo y comiendo y seguimos teniendo hambre. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos comiendo sin nutrirnos. Y eso es lo mismo que lo pasa si estás lee, y tienes tristeza y tienes vacío, porque lees las cosas que no te llevan a una cultura, no te estás nutriendo en tu lectura. Y eso es lo mismo que estás viendo en la tele, viendo la tele y viendo la tele, y sigues viendo la tele y sigues con un vacío, porque no te va a alimentar nada de lo que en la tele hay. Y sucesivamente sucede con los alimentos que comemos, y nosotros estamos desnutridos. Y Jesús dice, mi carne es verdadera comida. Hace un rato en el tema de la Eucaristía, el Señor me recordó cuando yo era seminarista, ya al paso de ser diácono, primer paso de ser consagrado. El Padre Espiritual nos dice, tienen que ir al retiro, tienen que ir a un retiro. Y en el retiro específicamente nos invita el Señor y nos da los bosquejos donde pudiéramos ir al retiro. Yo escogí uno en Guadalajara, uno de Ignacio, uno de el Padre Ignacio Íñigo. ¿Cómo se llama? Íñigo es su nombre natural, es ignacianos de los jesuitas. Y me fui una semana al retiro en silencio, nada de ruido, nada de llévate tu teléfono celular, nada de que llévate tus audífonos, nada. Y en el momento del silencio, cuando el Padre nos dirigió la palabra, nos alimentaba con esa palabra, con esa enseñanza, con ese conocimiento, con esa iluminación, con esa gracia. Y era el primer día de la primera charla, en el primer momento. Y nos sentimos ovacionados, muchos seminaristas, al conocer a ese hermano que traía un manjar en sus labios para que nosotros nos alimentáramos. Y a mí se me ocurre recordarte cuando te alimentaste tú. Se me ocurre recordarte en el momento de los alimentos que tú tuviste. Y yo sé que has tenido alimentos y que dices, estoy completo, estoy lleno. ¿Algún día lo has dicho? Te lo voy a recordar. Voy a ocupar un poquito la mecánica de un recuerdo que tienes por ahí. Cuando estabas enamorado y que de repente llegabas con tu enamorada y le decías, es que estando cerca de ti, ¿qué? Estoy completo. Ay, es que nada más te veo, ¿qué? Y se acaba el sol. Ay, es que nada más me diriges la palabra. No te rías, es verdad. ¿Te sentías completo o no? ¿Te sentías lleno? ¿Te alimentaste? Tuviste ese alimento. Y es que nada más me hablas por teléfono y tu voz. Y realmente
Cuando estamos enamorados sentimos ese alimento determinado y esa plenitud. Y esa plenitud de gracia. Por eso dice el Señor, mi carne es verdadera, que nos invita a un enamoramiento permanente y no carnal. Por eso mismo a nosotros se nos acabó cuando tú ya tuviste que ver con la persona, cuál es tu esposo o tu esposa. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque dejaste al dueño fuera de tu vida. El dueño de ese acto lo dejaste fuera de ti. Y por eso no te sintonizaste más con esa persona. Y no por Dios, no por ti, sino porque tú lo quisiste hacer como tú quisiste, como tú lo entendiste. Y como tú lo entendiste, lo rompiste. O tú, o aquella, o aquel. Y de eso es lo que el Señor nos está invitando. Que cuando nosotros nos nutramos, es eso, que el Padre, aquel, nos traía hermosamente con un mensaje cada día y nos daba aliento y nos daba palabra. Cuando nosotros acabamos el viernes, yo tenía ganas de ser diácono. Y sigo teniendo ganas de ser sacerdote. Sigo comunicándome con mi alimento, con ese Padre. ¿Y sabes cómo se llama eso? Cuando tú te comunicas, guía espiritual. Tenemos que tener siempre un guía espiritual. Porque si quieres verte crecer, el guía espiritual tiene que estar a tu lado y tienes que obedecerlo. Y tienes que ser descaradamente sincero con tu guía espiritual. Y entender que es el único que te va a enderezar en lo torcido que andas. Por eso dice el Señor, mi carne es verdadera. ¿Verdadera? ¿Qué significa? No quiere que haya falsedades en quien te hace amar a Dios. No quiere que haya falsedades en las infidelidades que muchas veces dejas entrar a tu casa y dices tú, es que Padre, yo no soy infiel, pero ahí tienes algunos amuletillos que vas llevando en tu ropa, en tu casa, y dices que no eres infiel. Y por eso mismo hoy el Señor te está invitando a recordar esa naturaleza que me vino a la mente a mí cuando yo era seminarista. Yo pasé, me ordené en la gracia del Señor y en esa ordenación, una semana antes de que yo acabara mi caminar de seminarista, recuerdo muy bien un padre en el apostolado que me tocaba en plena misa. El padre me lastimó, me hirió, me insultó con micrófono en mano. Yo agarré me salí a la sacristía, me quité la sotana, la guardé como pude, me enrollé mi maleta y vete. ¿Acaso tú no has hecho eso cuando un padre te ha lastimado? ¿Y qué has dicho cuando un padre te ha lastimado? Por eso hay muchos cristianos, por eso muchos testigos de Jehová, por eso, y por eso, y por eso. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hemos encontrado donde deseamos el alimento, no hay alimento? ¿Sí me explico? Resulta de que yo en el momento eran las 12, la misa de 12, ya me fui al seminario, me trepé al camión y desde aquí Veracruz hasta el seminario pues es considerado, y allá abajito en el camino, que son 1,5 kilómetros, que era terracería en aquel entonces, me quedé sentado en la zanja abajo de los pinos, pues cachando a ver qué pajarillo andaba por ahí, o simplemente, ¿para qué voy a llegar al seminario a tiempo si no hay nadie? Me quedé ahí 2 de la tarde con un buen sentido de hambre, con un orgullo de decir que el seminarista era digno, el seminarista es bueno, y el padre era malo, y el padre no me lo quitaba de aquí, diciéndole cuantas cosas en mi cabecita, y de repente que veo en la zanja
una ramita que cruzaba de un lugar a otro y una peregrinación de hormigas. Ahí va una peregrinación, una manifestación de hormigas. Y vea, y viene, y va, y viene, y ahí me dieron 3, 4 horas. Pasa el primer seminarista y se quedó sentado a mi lado. Y me dice, qué curioso que esas hormigas no agarran y se bajan a la cuenca de la zanja, pues está seco, y agarran el puente. Y si agarran un puente, significa que no permiten sumergirse en las dificultades que pasan y que debes de agarrar un puente. Y yo me quedé así, viéndolo. Y con sus palabras, iluminando mi oscuridad emocional, iluminando mi oscuridad sentimental, iluminando mi oscuridad vocacional. Ya te estoy diciendo qué. Y ese fue mi alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No pasaron 5 horas cuando el Señor ya me estaba dando un alimento contrario al que me había dado el Padre. ¿Y cuántas veces te lo ha dado a ti y te ha cerrado? ¿Cuántas veces te lo ha dado a ti el Señor y dice, mi carne es verdadera comida? Y yo me quedé así. Si todavía no le cuento nada a este compadre, ¿por qué me está diciendo de esta realidad? Y me atreví a compartírselo. Él, yo, los dos somos sacerdotes desde entonces. Y me lo compartió. Y yo se lo compartí. Y me dijo, pues mañana platica con el Padre espiritual, allá va, el Padre Jesús. Y le digo, oye, Padre, fíjate que esto me pasó, pero primero quiero confesarme. Y ya me confesó, platiqué. Y como gracias a Dios ya era el último día del apostolado, yo ya no tenía que regresar al apostolado. Dije, ya no voy a regresar a ver al Padre la semana entrante. Pero ¿qué crees que me dice mi espiritual? Ahorita lunes te vas al Padre, vas al Padre, a su parroquia, y le vas a decir, perdóname, Padre. Y así me le quedo viendo como ahorita veo a Ángel. Aquel seminarista me había alimentado, ya estaba comprendiendo mi oscuridad, pero ya me estaba empezando a llenar de oscuridad otra vez. Y allá va Jesús, al Padre, y me quedé en la esquina de la parroquia. Voy, no voy. Si voy, no voy. Ahí voy. Y ya que me ven a la entrada de la puerta, y ya me acerco con el miedo propio de un seminarista, y le digo, oiga, Padre, le vengo a pedir perdón porque ayer me fui sin decirle que me iba a ir. Me sentí ofendido y platiqué con mi espiritual y me dijo que le pidiera perdón. Pero no vengo por él, vengo por mí. Y le pido perdón por mi arrebato, por mi impulso. Y no sabe cuántas cosas le dije aquí. No sabe cuántas cosas le dije aquí. Y perdóneme, Padre. Y aquel Padre me dijo lo siguiente que no se me olvida. En ese momento yo era Jesús. Y no tendría por qué haberte insultado, lastimado, herido, confortado. Hice todo lo contrario de la presencia de Jesús. Y te pido perdón. Y ahí fue cuando me volvió a alimentar el Señor. Y me volvió a alimentar y me nutrió. Por eso dice el Señor, mi carne es verdadera. Y la verdadera comida es cuando tú sabes que fuiste lastimada o lastimado y inmediatamente vas y le pides perdón sin tener culpa. Yo no tenía culpa, me equivoqué. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros no tenemos culpa y no vamos y nos reconciliamos y dejamos que ese alimento no funcione y estás a ti con esa atadura de rencor, de odio, de envidia? Los años que pasan
Y dices tú, es que yo no falto a misa, padre, y es que yo no falto a misa, y yo estoy constantemente aquí, y estoy constantemente allá, pero no me salen las cosas. Pues sí, porque no te estás alimentando bien. Nada más te estás alimentando, pero no te estás nutriendo. Pasaron los años. Aquel sacerdote me vio mucho, con mucho aprecio. Me cuidó los primeros años de mi vida sacerdotal. Me exhortó, me condujo, me alentó. Y ese fue mucho más grande el verdadero alimento, cual dice Jesús, mi carne es verdadera comida. Y eso es lo que tenemos que hacer, que cuando quieres una verdadera comida, tienes que ir a reconciliarte después de este banquete, porque ahora te va a dejar una misión Jesús. Dilo y haz lo mismo que yo. Mi carne, hazlo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora Jesús no lo está diciendo por sí, sino que tú vayas y alimentes a los demás. Que los alimentes con tus palabras, que los alimentes con tu mirada, que los alimentes con tu trato y le des ese verdadero alimento necesario. Cual tengas que reconciliarte, des ese alimento propio. Cuando ellos se entendieron, creyendo que iban a comer la carne de Jesús, malentendieron, pero hoy se da lo mismo. Hoy se da lo mismo, porque si Jesús está diciendo después de sus palabras, está diciendo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy el Señor nos está mostrando esta fracción de pan, que es pan y es una hostia, y te está diciendo, esto es mi cuerpo. Y te vuelves a meter a la controversia del Evangelio, porque nada más lo metes a la razón y no lo metes a la fe. No lo miras con el alma, los ojos del alma. Y dice después, mi sangre, y es vino, es verdadera bebida. Y tú no lo alcanzas a ver y no lo vas a alcanzar a ver, porque tus ojos son nada más para que no te caigas al caminar. Para encontrar el sendero adecuado. Pero cuando estás enfrente de Jesús solamente funcionan tus ojos del alma, donde el Señor quiere mostrarte. Por eso mismo vas a entregarte a la controversia de quererte ir. Y vuelve a pasar lo mismo que el Evangelio. Te quedas encapsulado. ¿Cuántos años que vienes a misa? ¿Cuántos años que vienes a misa? Y nada más ves esto. Y no ves el cuerpo de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos que vienen no tienen los sacramentos, no están casados por la iglesia, no se han confesado. Y cuando pasa Jesús, no pasó nadie. Cuando pasó Jesús a tu lado, tienes que estar de pie y hacer la reverencia de la presencia sublime, magnífica, en gracia, de mi Creador que va aquí pasando. No puedo quedarme de pie. No puedo quedarme en pie. Y por eso mismo te vuelve a pasar lo mismo en el contexto del Evangelio. Y hoy Jesús te está invitando para que te vengas, cada vez que vayas a misa, vengas a nutrirte. Si no te has confesado, no comulgues. Confiésate. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, díselo fuerte, el que comulga en pecado mortal, ¿cómo dice Santo Tomás de Aquino? En el corpus, lo dijo en el corpus, comulga tu propia, fuerte, díganselo, comulgas tu propia condenación.
Oye, padre, pero si estamos en la pandemia, no estamos, sí, aquí hay confesiones de lunes a viernes. Todos los, de lunes a viernes, 5 de la tarde hay confesiones. Y a mí me da angustia de que muchos se me han muerto y no los he alcanzado. Y no es por mí. Y se han muerto demasiados gentes. Me mandan a traer y ya cuando ya voy, aquel ya no puede hablar, aquel ya no puede escuchar, aquel ya no puede atender. Y dijo Jesús, mi carne es verdadera comida. Y estás aquí, y estás oyéndome, y estás viéndome, y estás entendiendo que no viniste a ver a Jesús, viniste a comulgar a Jesús, a hacerte parte de Jesús. Por eso el alimento que comienza en el entendimiento, que ya lo estás comprendiendo, debe de caer a la gracia santificante de tu corazón, a la gracia divina de la cual tú dices, yo voy a misa para llenarme de la santidad de Dios. Y hoy te invita mi Señor Jesús a esto. Por eso mismo, cuando los judíos, los discípulos, entienden limitadamente con su razón, ellos creen que van a comerse a Jesús en su carne. Pero hoy Jesús se presenta en una fracción de pan. Yo todavía no alcanzo a agradecerle a Dios. ¿Por qué se hizo una fracción de pan? ¿Por qué te hiciste pan bendito? ¿Por qué te hiciste una fracción divina? Te hiciste tan pequeño para que yo te alcanzara. Te hiciste tan diminuto para que yo te estuviera tan cerca. Te hiciste tan pequeñito para que por mis labios yo te sintiera y te viviera con plenitud y amplitud tu divinidad. Porque me quieres divinizar y elevar a la santidad. Tú quieres todo eso para mí. El problema es si nosotros queremos eso también. No lo comprendemos porque todavía no estamos viendo con los ojos del alma. Y se fueron muchos discípulos. Y Jesús dice, si este modo de hablarles los perturba, ¿qué sería? Escucha, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre sentado de donde estaba sentado a la derecha de Dios? ¡Asu! ¿Qué sería si viéramos? ¿Y qué sería si lo viéramos nosotros? Estuviéramos postrados de rodillas, llorando, viendo su divina presencia, viendo su esplendor fulgurante, viendo su plenitud divino. Dice Jesús, si eso les perturba, ¿qué sería si vieran al Hijo de Dios? Y después les pregunta de una manera personal a los apóstoles 12. Les dice, ¿ustedes también me quieren dejar? Fíjate cómo le dice el Señor, insistiéndole. Pedro se levanta y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Fuerte, fuerte, fuerte. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese sacerdote que me alimentó en el retiro, yo lo sigo bendiciendo. Ese sacerdote que después me lastimó, pero que después me alimentó, lo sigo bendiciendo, ya murió. Entonces hoy el Señor te está invitando a que tu bendición de alimento que vas a llevar a tu casa, los demás se alimenten a través de ti en Dios. Amén. Que tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu esposo se siga alimentando de lo que tú le ofreces en tu trato, en tu diálogo, en tu cercanía, en tu amor, en tu afecto. Y que te des cuenta cuánto te arropa Dios con este sol
¿Cuánto te arropa Dios con esta ventisca? ¿Cuánto te embellece Dios con su presencia? Y te des cuenta que nunca te ha dejado solo. ¿Ustedes también me quieren dejar?, pregunta Jesús. Y Pedro contesta con todos los ojos del alma: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Grande bendición es esta Eucaristía. Amén. Grande bendición es su alimento que nos acaba de dar, porque no te la dio para ti, primero me la dio a mí. Y yo hice esto, lo saboreé en mi oración, lo entendí en mi oración y yo tenía ganas de compartírtelo, pero ahora tú tienes que ir a compartirlo a los demás. No tiene que quedarse en ese asiento, tienes que compartirlo y tienes que saberlo expresar con tu vida, que Jesús es nuestro Salvador. Por los méritos de su divina infancia, ese divino, hermoso niño Jesús te conceda lo que le pidas. Así sea. Profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar, diciendo todos:
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Los cielos y la el cielo y la tierra. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito es el que viene en nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación.
Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Repitan conmigo. La tierra está llena, Señor,
de dones tuyos, el pan que sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Hagamos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, aquí y ahora. Acompáñame en este inicio de semana. Fortaléceme, guíame, ilumíname, lléname de tu presencia, envuélveme en tu manto, llévame en tu regazo. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro. En esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, ya que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Entonces, en toda esta semana tenemos esa encomienda. Dice mi Señor, mi carne es verdadera y mi sangre es verdadera. Ahora tenemos que ir a ofrecerla a los hijos, a los hermanos, a los cercanos, a que vayan y también sepan comer cuando tú hablas, cuando tú tratas, cuando tú miras, cuando tú desenvuelves, que sepan comer a mi Señor en ti. Y bueno, pues también les exhorto a que tengamos oración sobre esta realidad, pues estamos entrando a los momentos de los meteoros de climatológicos, tormentas tropicales o huracanes se van a empezar a formar por esta situación del clima y tenemos que hacer oración porque esta respuesta es de la cual nosotros estamos tratando mal a la tierra, a la madre tierra. Así que hacer oración y hacer conciencia de esta respuesta. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga, hermanos. Feliz inicio de semana y felices calores y bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así.